porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con cada uno de ustedes en este día. Bienvenidos a la reflexión del Santo Evangelio. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a invocar al Espíritu Santo. Llama al Espíritu de Dios, que es el Maestro de la palabra. Es quien logra que podamos comprender el misterio de la Sagrada Escritura. Él nos ayuda a hacer lectura orante de la palabra. Oremos con la palabra de Dios, ayudados del Espíritu Santo, diciéndole: Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven, divino Espíritu de Dios, y danos la gracia de comprender las Sagradas Escrituras. Abre nuestro entendimiento, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 22 al 36. Después que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplamos hoy a Jesús en su vida cotidiana. ¿Cuál es la cotidianidad de Jesús? Curar, sanar, predicar. Y algo muy importante que destaca el evangelista hoy es la oración. Mientras Jesús les pidió que se adelantaran, que fueran avanzando en la barca, Jesús subió al monte a orar. Siempre que la Sagrada Escritura habla de subir al monte, el monte es el lugar del encuentro con Dios. Uno de los secretos de la vida de Jesús es su vida de oración, porque todo le salía tan bien, porque tanto poder y autoridad que hasta la tempestad se calma, porque puede andar sobre el agua. ¿Qué es lo que sostiene la vida de Jesús? La vida de oración. La vida de oración que adelantaba durante la noche, en las madrugadas. Ya Jesús nos da pistas de cómo podemos llevar adelante un verdadero apostolado, una verdadera experiencia de fe. No basta con hacer muchas cosas en nombre de Dios. Hemos de ser amigos de Dios, íntimos de Dios, y esto solo es posible en el ámbito de la oración.
Quiero destacar la situación de los discípulos cuando Jesús no estaba en la barca. Una tempestad, un fuerte viento que amenaza la barca. Y en medio de esa tempestad, Jesús no ha perdido de vista la barca con los discípulos. Desde una parte alta, con el destello de las estrellas y la noche, puede darse cuenta que en el lago las cosas no andan bien, que el viento arrecia contra la barca donde van los discípulos. Ellos no lo saben, pero Jesús está muy consciente y al tanto de la situación. ¿Cuántas veces tú y yo vivimos de la misma forma? Creemos que Dios ya se ha olvidado de nosotros. Creemos que remamos solos, que vamos contracorriente, que hay vientos contrarios que amenazan nuestra vida. Y efectivamente es así. Son situaciones adversas como las que estamos viviendo en la actualidad. Pero dentro de ello yo te quiero decir hoy que Jesús no ha perdido de vista tu vida, tu familia, tus hijos, lo que es importante para ti. Nunca lo hace, porque siempre está en el lugar alto, donde se comunica con Dios y donde puede estar pendiente de cada uno de nosotros. Desde el trono de la oración, Jesús está divisando tu vida. Jesús tiene un panorama total de lo que te está sucediendo. Y aunque has clamado y orado y sientas como que Dios no te ha escuchado, quiero que sepas que Dios ya viene. De hecho, puede ser que ya vino, pero te puede estar pasando como a los discípulos. No lo distingues, lo confundes, porque Dios es tan sabio, es tan estratégico, que en esas situaciones adversas se aparece. Pero hay que saber discernir la forma de Dios aparecer. Yo recuerdo cuando en el 2007 perdimos a mi hermanita trágicamente. Y en medio de semejante borrasca, semejante tempestad, mi hermanita con solo 18 años y ya partida a la eternidad, Dios vino, nos visitó, nos abrazó, nos consoló. Por medio de las personas, por medio del don de fortaleza que le inyectó a nuestra fe, a nuestra mente, a nuestro corazón. Como familia vivimos ese momento con entereza, con valentía. Jesús se apareció. Puede ser que no como a Sor Faustina o como se apareció a Santa Margarita María de Alacoque, pero se apareció en el momento. En medio de la tempestad se apareció. Y no lo confundimos con un fantasma. De hecho, sentimos su mano poderosa que nos rescató cuando lo llamamos. Esto es muy interesante lo que hace Pedro cuando empieza a caminar sobre el agua. Le atacó la debilidad, su fragilidad floreció en ese momento y empieza a hundirse. Dice un predicador, ¿acaso es que Pedro se le olvidó nadar en ese momento? Pedro era un experto nadador. Era como un pez en el agua. Un pescador de estos que toda su vida se ha dedicado a la pesca. Se mueve en el agua, tiene una destreza y una habilidad. ¿Y qué pasó con la habilidad de Pedro en ese momento? Que se dejó hundir. Pedro clamó al Señor. No intentó con sus fuerzas salvarse. Pedro experimentó algo que ninguno más de los discípulos. Experimentó el brazo de Jesús que lo agarró fuerte, lo levantó, lo rescató. ¿Cómo sería después Pedro contando en sus predicaciones? Y sentí ese brazo de Jesús que me rescató, me levantó y me sacó del agua. O sea, una experiencia que nadie más podría contar. Es que en los momentos de dificultad no nos hemos de fiar de nuestras fuerzas. En esos momentos de dificultad, donde nos falla la fe, donde nos falla la fortaleza, donde el ánimo y el entusiasmo se han venido abajo, es tiempo de decir: Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, ayúdame. Y qué bien lo sabe hacer Jesús. La fuerza de la oración. De inmediato Jesús
echa mano de Pedro y le dice: ¿por qué dudaste? Aquí estoy yo. Muchos dudamos. De hecho, con cierta frecuencia varias personas se confiesan diciendo: pido perdón a Dios porque mi fe me ha fallado, porque he dudado de Dios. En esos momentos en los que sientes que no puedes más, es tiempo de llamar a Dios y decir: yo no puedo, mi fe ya no me sirvió más, mi fe dudó, mi fortaleza se desalentó. Señor, rescátame. Y ahí es lo lindo, experimentar a Dios que nos rescata. Poder constatar en carne propia lo que dice el apóstol Pablo. He descubierto que cuando soy más débil, ahí es que soy fuerte, porque viene la gracia de Dios, me rescata y me levanta. En los momentos adversos, recuerda que el Señor no te ha perdido de vista, que tu oración ya fue escuchada y que en el momento oportuno Él va a aparecer. Tal vez no como tú te lo esperas, y eso puede llegar a confundirte, pero Él vendrá y tú seguirás adelante, porque tu vida está en sus manos. Queridos hermanos, si les gustó esta reflexión, regálenos un like. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, comenten el evangelio, qué les parece, testimonios, pónganlo ahí en la caja de comentarios y sigamos compartiendo la experiencia de Dios, que es amor y para quien nada es imposible. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.